Mira, Lilia, mi opinión con respecto al aspecto educativo, lo dividiré en dos grandes ámbitos para no ser extenso en la exposición. El primero, a una confusión ideológica en la Cuarta Transformación respecto de lo que es el modelo educativo. Si tú te percatas, desde la campaña hasta la fecha, hay una serie de aseveraciones incluso que se contradicen respecto de lo que debe ser la educación. Hay expresiones de cintillo como la educación debe de ser democrática y para todos. ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, democrática y para todos implica eliminar requisitos, por ejemplo, para aprobar un ciclo escolar, para ingresar a un ciclo superior. Implica que las universidades cambien todo ese esquema de evaluación que las mantiene en un nivel de evaluación internacional para poder cumplir esta aseveración que no es otra cosa más que una expresión meramente propagandista. Pero por el otro lado, tenemos otras confusiones, y las confusiones son, por ejemplo, aseveraciones que se han hecho, que a mi juicio me parecen muy graves, cuando se dice el problema de la educación en México no es incidir en su calidad, sino es incidir en la capacidad que tenga de darle atención a todos. Sí, la cobertura, ¿no? Para arriba. A todos. Y entonces vienen diseños de políticas públicas, entre comillas, como decir, vamos a crear de un plumazo 100 universidades, 100, como si crear planta docente, infraestructura, laboratorios, centros de investigación, difusión de la cultura, porque eso es lo que implica una universidad, ¿verdad? No es nada más un saloncito para dar una clase. No, ¿sí? Y la aprobación para las diferentes facultades. Y todo esto como si fuese una cuestión de voluntarismo, ¿no? Y entonces se dice, con el modelo de la Ciudad de México, y si revisamos el modelo que le llaman de la Ciudad de México, que es la universidad que se creó durante la administración del ahora señor presidente, en su momento jefe de gobierno, es una universidad que muchos llaman anárquica. ¿Y por qué? Pues porque no tiene requisitos de ingreso, no tiene requisitos de evaluación, no tiene requisitos para asignación de currícula para las carreras que se establecen. El alumno tiene la libertad de pronto de querer ir a una clase en lugar de otra porque le parece que le sirva más a su orientación, en fin. Este concepto, a mi juicio, parte de una confusión, no tienen claro qué proyecto educativo requieren y entonces se dan esta serie de confusiones que pueden. Y digo pueden porque yo todavía sigo insistiendo, la fortaleza de nuestras instituciones puede parar este tipo de acciones. Pueden lastimar lo poco que tenemos, que incluso tiene prestigio internacional. Estoy hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, estoy hablando del Instituto Politécnico Nacional, estoy hablando de universidades autónomas en los estados que tienen un gran prestigio, no digo que todas, muchas tienen un gran prestigio. Estoy hablando de centros de investigación de excelencia, como son los centros de investigación en el propio sistema de salud, y lo vinculo con lo educativo, porque ahí es donde se forman los especialistas de este país, lo vinculo con el Cinvestad, en fin. Toda esta estructura educativa importante que ha merecido reconocimiento internacional, a mi juicio, va a enfrentar una embestida producto de esta confusión. Esa es en la parte que yo le llamaría ideológica política.